Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada, pues estuvimos viendo otro de los sermones que nuestro Señor Jesús predicó mientras estuvo en esta tierra. Estuvimos viendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y donde estábamos pues tratando acerca de un error que cometió el profeta Juan el Bautista, el precursor, el emisario de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos la duda que él tuvo acerca de que si Jesús era realmente el Mesías prometido. En esta noche, amados hermanos, vamos a ver otra parte de este capítulo que es de mucha edificación para nuestras vidas, con el cual el Señor Jesucristo pues adorna nuestro espíritu con su misericordia, con lo que Él es. Nos muestra a través de este pasaje que Él tiene compasión de los demás y que Él sabe honrar a aquellos que le sirven, aquellos que han entregado su vida por completo y se han rendido delante de Él. Así que vamos a ver en esta noche cómo Jesús elogia a Juan el Bautista. Cuando alguien dice cosas buenas de nosotros, eso nos causa alegría. Y es como que si nos sentimos estimulados a seguir haciendo aquello que provocó que nos halaguen. Por lo tanto, amados hermanos, en ocasiones un elogio es estimulante, un elogio es motivador. Y más aún si lo recibimos en aquellos momentos duros de la vida o de alguna persona a la cual nosotros respetamos. Eso es lo que pasó con Juan el Bautista. Este hombre fue concebido para servir al Altísimo y así cumplir con sus planes. El Dios invisible usó poderosamente a este hombre para preparar el camino del Señor. Y aunque su ministerio, amados hermanos, fue muy corto, tuvo un impacto poderoso que provocó que multitudes se volcaran al desierto para escucharlo y más aún para arrepentirse de sus pecados. Pero como nosotros entendemos, queridos hermanos, que el hecho de servir a Dios no nos hace exentos de sufrimientos, y muchas veces por causa de ser cristianos somos agredidos. Es por eso que vemos cómo Dios en su providencia dispuso para Juan que su ministerio profético terminara en una cárcel, tal vez oscura, tal vez húmeda y solitaria, por proclamar o por declararle a Herodes tetrarca el pecado en el que estaba y que debía de dejarlo. Aunque el Señor decida para nosotros cosas duras, amados hermanos, aunque la providencia de Dios disponga para cada uno de nosotros que pasemos momentos difíciles y tremendos en esta vida, debemos de tener presente y bien claro que Él jamás nos abandonará. Jesús dijo: porque nadie los arrebatará de mi mano. El peligro, la persecución, todo lo que pueda levantarse en contra de los hijos de Dios, nada podrá moverlos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que vemos que mientras Juan el Bautista estaba en aquella cárcel, en aquel calabozo, los discípulos de él iban de vez en cuando a visitarlo. Claro, le estaban permitidas visitas, como podemos apreciar, como lo dice la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, estos discípulos de Juan estimulaban, lo consolaban a este hombre, porque esa es la labor de los discípulos de Jesucristo. Cuando van a visitar a una persona que está pasando momentos duros, lo que hacen es estimularlo, es consolarlo, es decirle que Dios está con él, que no lo ha abandonado y que lo va a sacar adelante. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos de Juan el Bautista cuando iban a visitarlo. Pero también a él lo estaban enterando de todo lo que estaba sucediendo con el Mesías, de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando Juan el Bautista conoció por medio de sus discípulos
que Jesús no estaba formando ejércitos para enfrentar a los romanos, destruirlo y liberar a los judíos de su opresión, comenzó a dudar si Jesús era el verdadero Mesías. Y con su duda, ¿qué hizo? No se la guardó. Porque no es conveniente que cuando uno duda de alguien o acerca de algo, se quede con eso guardado. Uno tiene que ir a la fuente, a la persona de la que uno tiene alguna duda, para aclarar las cosas. Y no pasar con eso en el corazón, imaginándose cosas que a la final no son verdad. Juan el Bautista hizo así, tenía una duda, pero ¿qué hizo? No podía salir de aquella prisión, pero a través de sus discípulos los envió, no a un amigo, no a otro discípulo, a nuestro Señor Jesucristo, a preguntarle si realmente Él era el Mesías. Entonces Jesucristo les dijo a los discípulos de Juan, cuando llegaron a preguntarle si Él era el Mesías, no les respondió con palabras o vayan díganle a Juan que sí, yo soy el Mesías. No, hizo algo mejor, lo hizo con hechos. Y la semana pasada estuvimos hablando de aquello. ¿Qué contestamos a la gente cuando dicen si somos cristianos? O si nos preguntaran, ¿tú eres cristiano? ¿Cómo le podríamos contestar con palabras? Sí, soy cristiano. O ellos notarían que por nuestros hechos, que por nuestras buenas obras en Dios, realmente somos hijos del Altísimo. Jesús les respondió a ellos con la palabra. Le recordó lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Y citó a Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, donde dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jesús fue el cumplimiento de estos textos. Y por eso fue que le contestó a los discípulos de esta manera. Miren, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que lo que habían profetizado del Mesías, eso se estaba cumpliendo en Jesús, porque Él era el cumplimiento de aquellas palabras. Y con esto, seguro que la fe de Juan fue afirmada, que Juan fue fortalecido en su fe, el cual tuvo que haber recibido la paz que tenemos todos aquellos que estamos en comunión con Dios. Entonces, amados hermanos, continuemos con la segunda parte del Evangelio San Mateo capítulo 11. La semana pasada vimos hasta el versículo 6. Ahora vamos a leer los versículos del 7 al 10. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús elogia a Juan el Bautista y da un buen testimonio acerca de él. Y comenzó a hacer esto mientras los discípulos de Juan se estaban yendo. Tal vez lo hizo para que su precursor, para que Juan el Bautista escuchara algo de lo que Jesús estaba hablando acerca de él. Y de esta forma, ahí en su calabozo, pueda ser alentado que el Mesías estaba diciendo cosas buenas acerca de este hombre. Porque Dios sabe, amados hermanos, cuándo y a quién elogiar en el momento oportuno, ya que no a todos nos hace bien
ser elogiados. No todos somos capaces, amados hermanos, de recibir los elogios con humildad y ser estimulados en la fe. A veces, a nosotros los cristianos, el ser elogiados puede despertar el orgullo, un pecado que aleja al hombre de Dios. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer en Dios por su voluntad, por su misericordia, debemos hacerlo sin buscar ser aplaudidos o ser elogiados. Amados hermanos, porque nosotros no somos llamados para esto. Nosotros somos llamados para alabar, para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esa debe de ser nuestra actitud frente o en el ministerio o el servicio que estemos haciendo al Señor, con humildad, no esperando recibir halagos del hombre, sino dando lo mejor de nosotros para la gloria y honra de Dios. Pero la Biblia nos muestra que en su soberanía, que en su soberanía Dios dispuso elogiar a algunas personas. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor, delante de Satanás, pone a Job en un lugar elevado. Job capítulo 1, versículo 8. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo elogia delante de Satanás. Pone en alto a este hombre que amaba a Dios, que servía a nuestro Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, que también hace lo mismo, y durante su ministerio Él elogió a varias personas, y por nombrar algunas de ellas, vemos a la mujer sirofenicia o la mujer cananea, que estaba pasando por un momento duro, difícil en su vida. Tenía un problema serio en su casa. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Acudió a Jesús como que si el problema fuera de ella misma, y se presentó delante de Jesucristo. Y el Señor, después de tratar con ella y hacerle crecer su fe de una manera poderosa, cuando llegó al clímax de esta, Jesús la elogió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y el texto dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús elogió a esta mujer por la fe que pudo expresar. ¡Qué maravilloso! Nuestro Dios elogia a las personas. Se alegra de aquellos que se comportan de la forma que Él lo ha mandado a través de su palabra, que seamos personas de fe. También vemos como Jesús elogió a la mujer que lo ungió en Betania. Jesús estaba en la casa de Simón el leproso y entra una mujer con su corazón destrozado. Entra esta mujer que no era bien vista ante la sociedad, con un frasco de alabastro con perfume, y comienza a ungir al Señor. Pero sus discípulos se enojaron. ¿Qué desperdicio es este? Y Jesús les dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús elogió a la mujer sirofenicia, a la mujer que lo ungió en Betania, delante de sus discípulos. Claro que sí, el Señor tiene esos detalles con aquellos que lo buscan, con aquellos que se humillan delante de Él. También vemos cómo elogió al centurión. Este hombre, Jesús le dijo a este hombre que en todo Israel no había hallado tanta fe, porque este hombre ni siquiera se sintió digno de que Jesús entre a su casa, sino que mandó unos sirvientes: di la palabra de donde tú estás, y seguro que se cumplirá aquello que diga. Jesús elogió a este hombre delante de todas aquellas personas. Aún en Israel no ha hallado tanta fe. Y cómo no mencionar a la viuda pobre.
que mientras todos daban de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Y esto fue bien visto ante nuestro Señor Jesucristo, la cual elogió y dijo: esta viuda pobre echó más que todos. Y en el texto leído, en los versículos que hemos leído, amados hermanos, vemos que Jesús elogia a Juan el Bautista, queriendo aclarar ante las personas que estaban allí el peso que tenía este hombre delante de él. Y le hace 3 preguntas que no buscan una respuesta, no, sino que invita a la reflexión, y le dice a la multitud que lo rodeaba quién era Juan delante de Dios, porque ellos sabían que Juan estaba preso, porque ellos vieron cuando los discípulos vinieron a preguntarle si él era el Mesías. Jesucristo quiso hacerles ver a estas personas que Juan no era cualquier persona, que Juan no era cualquier hombre, que era un hombre importante en el reino de nuestro Dios. Y le dice a la multitud la primera pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? Versículo 7. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. En otras palabras, ¿qué clase de hombre ustedes fueron a ver al desierto? Y con esto nos muestra el Señor que Juan no era una persona inconstante. Con esto le estaba diciendo a las personas que estaban allí que Juan no era alguien inseguro o alguien voluble que cambia de opinión cada momento. Nada que ver, Juan tenía firmes sus convicciones. Sabía quién lo había enviado a predicar el arrepentimiento de pecados. Sabía bien a quién estaba sirviendo. Juan no era una persona insegura o inconstante, y por eso le dice Jesús: ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Juan no era un hombre tímido. Juan era un hombre audaz. Claro que sí, todos allí también sabían que Juan fue encarcelado por anunciarle a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermana. Juan no se calló una verdad. No, porque es una gran bendición no callarse una verdad, sino decir lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Juan defendió la verdad, y esto es más importante, amados hermanos. Esto es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer mientras vivimos en esta tierra. Juan cumplió con las demandas del Señor, con lo que Dios estableció: guardar sus mandamientos, cumplir su palabra y no callarse la verdad ante el pecado que se está viendo. Amados hermanos, Juan no era un hombre tímido, era un hombre audaz. Ante los ojos de Dios, Juan era su emisario, alguien que fue a preparar, o que vino a preparar todo, vino a preparar espiritualmente al pueblo de Israel para la venida del Mesías prometido. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fue llamado por Dios para predicar a los judíos el arrepentimiento de pecados. Claro que sí. Y el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, provocó que mucha gente se arrepintiera de sus pecados. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 16. La palabra del Señor dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Esto le dijo el ángel a Zacarías. Amados hermanos, el ministerio que Juan iba a tener, por el cual mucha gente se iba a arrepentir por todos sus pecados. Y Barclay, el comentarista, dijo lo siguiente: ningún judío jamás se había visto a sí mismo como un pecador apartado de Dios. Ahora, por primera vez en su historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su propia necesidad de Dios. Nunca había habido un movimiento nacional tan único de culpa y arrepentimiento, y más búsqueda de Dios. Juan predicó, amados hermanos, dice la Biblia,
con la unción y el poder del profeta Elías, versículo 17 del capítulo 1 de Lucas. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. La misma unción que estaba sobre el profeta Elías en el Antiguo Testamento estaba sobre Juan el Bautista, el profeta del Nuevo Testamento. Amados hermanos, familias enteras se reconciliaron y muchos impíos se hicieron justos ante la predicación de Juan el Bautista. El versículo 17, la segunda parte: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amados hermanos, Juan era una antorcha que ardía, que alumbraba al pueblo, a la nación de Israel en la misma presencia de Dios. Juan no era un pequeño candil encendido, él era una antorcha que alumbraba con la palabra santa de nuestro Dios. Juan el Bautista era un hombre fuerte, pero no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque sin Dios somos débiles. Bien lo dijo Ana en su cántico en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Nosotros, para mantenernos firmes en los caminos del Señor, necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos a Dios para mantenernos de pie en sus caminos. Nosotros necesitamos a Dios para vivir, para respirar. Nosotros necesitamos a Dios para existir. Nosotros dependemos de Dios y somos fuertes, pero somos fuertes en Dios. Amados hermanos, necesitamos continuamente que nuestras fuerzas en Dios sean renovadas. Por eso, Dios nos ha dado el que podamos usar la oración, la palabra divina, el poder del Espíritu Santo, para que nuestras fuerzas sean renovadas continuamente y estemos firmes en la fe para cumplir la voluntad de Dios. Juan había dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que el Mesías venía y que debían de arrepentirse por sus pecados. Ahora Jesucristo estaba dando un buen testimonio de Juan. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! La segunda pregunta que le hace el Señor Jesús a las personas que se encontraban allí en el versículo 8 del capítulo 11 de Mateo: ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Qué esperabais ver? A un hombre vestido de ropa costosa. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Y el Señor Jesús lo decía porque muchos escribas dejaron su ropa o su vestimenta sencilla, normal, corriente, y comenzaron a usar ropas finas para congraciarse, porque eran partidarios de Herodes. Juan nunca cambió ni dejó su esencia para querer parecerse a otro hombre. Qué triste es que muchas veces nosotros queremos cambiar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra esencia, para querer imitar a otras personas, para querer hablar como otros, para querer vestirse como otros. Juan el Bautista nunca cambió. Él fue el mismo hombre, siempre aquel que se vestía de pelo de camello y un cinto de cuero. Nadie lo movió a cambiar su estilo de ser un verdadero profeta. Nadie lo cambió de aquello. Mucha gente cambiaba por otros hombres. Mucha gente cambiaba para quedar bien delante de otras personas. Juan el Bautista no lo hizo. Él se mantuvo siempre como un profeta, como la boca o la voz del Altísimo. Voz que clama en el desierto. Era la voz del profeta de Dios, del emisario del Mesías. Jesús destaca con esto, amados hermanos, la sencillez de Juan el Bautista. Este era un hombre verdaderamente humilde y alejado de los placeres del mundo. Jesús le dijo: ¿qué esperaban ver?
a un hombre vestido de ropas costosas cuando fueron al desierto. No, nada que ver. Aquellos que se visten de ropa con ropa costosa están en los palacios. Nada que ver. Juan era un verdadero profeta y nadie lo hizo cambiar de su esencia, lo que realmente este hombre era. Y la tercera pregunta, versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? Le dice Jesús a un profeta. Si os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cuando cita este texto, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a lo que profetizó Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías profetizó la venida de Juan el Bautista. Juan fue un mensajero de Dios, su emisario, que preparó la venida del Rey Jesús. Este hombre era más que un profeta. Él fue el último de los profetas que anunciaba la venida del reino de Dios y el primer predicador del reino que ya se iniciaba en la persona de Jesús. Jesús elogia a Juan de una forma realmente elevada y le dice en el versículo 11: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amados hermanos, y aquí tal vez el Señor se refiere a todos los profetas del Antiguo Testamento. Con esta palabra, de todos los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amados hermanos, esto es tremendo. De todos los que nacen de mujer, dijo el Señor Jesucristo. Y con esto lo está poniendo por encima de los héroes de la fe de Hebreos 11, que ninguno de ellos fue superior a Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! El ministerio poderoso de este hombre. Sin embargo, le dijo Jesús, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¿Por qué dijo esto? Con esto el Señor Jesucristo está diciendo que el más pequeño de los cristianos es más grande en privilegios que Juan. ¿Por qué? Amados hermanos, aunque Juan fue mayor, no fue nacido bajo el nuevo pacto, porque él vivió y murió antes que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz y de su resurrección. Por lo tanto, Juan el Bautista no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto, como acercarse a Dios sin necesidad de hacer un sacrificio de animal. Juan no gozó de esto. Nosotros, por pequeños que seamos, somos más grandes que Juan, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y gozamos de mayores privilegios, como entrar al lugar santísimo en cualquier momento para encontrar el oportuno socorro. De la misma manera que Juan no era cualquier persona, sino alguien importante en el reino de Dios, lleno del Espíritu, llamado por Dios y sencillo, humilde y temeroso del Señor. Nosotros los cristianos también, amados hermanos, somos importantes delante de nuestro Creador. Somos importantes, tanto así que el Padre dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que derramara su sangre y pagara el precio, y que seamos hechos, adoptados, hijos de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 del 3 al 14, Dios nos dice, el apóstol Pablo muestra que somos los cristianos para el Señor, escogidos, predestinados, aceptados, perdonados, sellados con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria más grande! ¡Qué privilegios tremendos que hemos recibido! No somos cualquier persona, somos hijos del Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra, y esto debe motivarnos a vivir una vida santa para la gloria y honra de Dios. Esto debe motivarnos a buscar la llenura del Espíritu y no cerrar nuestro corazón ante la voz
de nuestro Señor. Los versículos 12 y 14 dicen: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amados hermanos, Jesús les estaba diciendo que el reino sufre rechazo violento por parte de a quienes se oponen a él. Había mucha gente que se oponía a Jesús. Había mucha gente que se oponía ante Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos recibía violencia de todos aquellos que se oponían a la voluntad divina. Por lo tanto, en medio de toda esa oposición, las personas que querían buscar a Dios tenían que esforzarse. Nosotros, amados hermanos, en este mundo estamos rodeados de tanta oposición, pero a pesar de toda la oposición que podamos tener, debemos de permanecer firmes en los caminos del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra santa de Dios, manteniéndonos en comunión con Él y fervientes en la oración y en el poder del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Y con esto podemos decir, amados hermanos, que la predicación de Juan desencadenó dos reacciones. Una profunda oposición. Había mucha gente que se opuso a Jesús, pero también desencadenó un fuerte deseo por entrar al reino de Dios. Mucha gente se volcó al desierto a buscar a Juan y se arrepintieron de sus pecados a la predicación de este hombre. Amados hermanos, esto es lo que estaba dicho en las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. He aquí yo envío al profeta Elías. Juan era el profeta Elías del Nuevo Testamento. Si queréis recibirlo, le dijo Jesús, si podéis comprenderlo. Amados hermanos, Juan el Bautista fue un hombre poderoso en los tiempos de Jesús. Nosotros somos los Juan el Bautista de este tiempo. Aquellos emisarios de Jesús que estamos aquí para preparar a la gente espiritualmente a través de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para que estén listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso y qué glorioso es lo que Dios nos ha dado para que nosotros seamos. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Queridos hermanos, qué poderosa es la palabra del Señor. Qué poderosa es la Biblia, lo que nos enseña y lo que el Señor ha traído a nosotros en esta noche. Vimos la primera parte, cómo somos nosotros propensos a fallarle a Dios. Somos propensos a dudar de nuestro Señor. Nosotros vimos eso, amados hermanos. Pero vemos también en esta segunda parte que a pesar de las dudas que nosotros podemos tener o de los errores que podemos cometer, Dios siempre nos tratará con misericordia, como lo hizo con Juan el Bautista. Pero así como dudó del Mesías, el Señor también lo perdonó, lo restauró, lo fortaleció y le mostró su amor y su misericordia. Pero también, amados hermanos, lo honró. Delante de todos los que estaban allí, Juan no estaba presente, pero Jesús honró a este hombre y lo hizo ver a todas aquellas personas que Juan no era cualquier persona, que era un hombre importante en el reino de Dios, que era su emisario, que era el Elías del Nuevo Testamento. Amados hermanos, nosotros somos poderosos en Dios cuando nos rendimos ante su voluntad, ante su presencia, ante lo que Él disponga para nuestras vidas. ¡Qué bendición es lo que el Señor nos ha dado! El poder tener su Espíritu Santo, el poder contar con su palabra, el poder contar con su poder para ser sus emisarios. Dios honra a los que lo honran, amados hermanos, y de la misma forma que lo hizo con Juan el Bautista, lo hará con usted, lo hará conmigo, cuando nos entreguemos por completo a la obra, al servicio de nuestro Señor, con el corazón, con la mente y con todo nuestro ser. Dar lo mejor de nosotros para su reino. Seguro, no nos faltará la honra de parte de nuestro Dios. Queridos amigos, en esta noche, yo quiero hacerle una invitación.
Las palabras que Juan el Bautista le decía a los judíos: arrepentíos, que se arrepientan de sus pecados. Son las mismas palabras que usted necesita escuchar. Querido amigo, arrepiéntase por sus pecados. Invite a Cristo a su vida y a su corazón. Permítale que Él sea el dueño de usted, que Él gobierne su vida. Y si quiere en su corazón, ore y dígale al Señor: Padre Celestial, yo sé que te he fallado, sé que soy pecador, me arrepiento por mis pecados, te ruego que me perdones, sálvame, Señor. Yo necesito estar en paz contigo, yo necesito estar en comunión con Dios. Queridos amigos, si usted ha hecho esta oración, yo le invito a que usted se congregue en una iglesia cristiana, que usted ore frecuentemente al Padre en el nombre de Jesús, que usted lea la Biblia, que usted comience a contar con Dios para todo lo que haga o lo que emprenda. Y seguro usted verá la mano poderosa de Dios sobre su vida. Que tenga una linda vida en Cristo. Queridos hermanos, una vez más, Dios les bendiga por esta noche, por este tiempo. Esta es la última predicación de este año y quiero desearles lo mejor, que el Señor les bendiga, que bendiga sus hogares, su familia, que sean prósperos espiritualmente y, cómo no, también materialmente, que no les haga falta lo necesario, que tengan lo que sus corazones anhelan, que tengan de Dios cada vez más la llenura del Espíritu, lo mejor para ustedes, que la mano de Dios siempre los arrope, los cobije y que su santidad los guarde de todo mal. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz año.